Buenas tardes, que Dios los bendiga, bienvenidos a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 9, capítulo 9, versículo 14 al 29, vamos a estudiar en esta tarde, ¿sí? Marcos 9, versículo 14 al 29. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de crecer en la fe. La importancia de crecer en la fe. Y recién escuchábamos esta alabanza donde decía, cambias lamento en baile, ¿no? Y cuando pienso en eso, pienso en cuántas veces en nuestra vida hemos estado quebrantados. Momentos donde quizás no teníamos esperanza, donde el dolor era más grande que la fe y donde a pesar de la fe que teníamos, la incredulidad se hacía más grande porque era imposible de creer que Dios haga pasar cierto dolor, cierto sufrimiento, cierto problema, cierta adversidad que te tocó pasar quizás a tan corta edad o quizás de grande. La pérdida de un ser querido, como quizás la pérdida de un matrimonio que se termina quebrantando por el desgaste de los años sin la necesidad de Dios. Decisiones malas que nos equivocamos, que tomamos y nos llevan a llorar y la única forma de poder salir de ahí es cambiarla a través de Cristo. Él cambia nuestras lágrimas en alegría. Y hoy vamos a estudiar la vida de un padre que tenía un hijo único, según el libro de Lucas, que nos relata esta historia hermosa, un hijo endemoniado. Y vamos a ver un hombre que no tenía esperanza porque acudió a buscar a personas que tenían que ayudarle, que eran los discípulos del Señor Jesucristo, y ellos no pudieron hacer nada para poder salvarle a ese muchacho que estaba endemoniado. Entonces vamos a, quizás en esta noche nosotros a ser probados, a ver si realmente tenemos la fe que decimos tener. O vamos a gritar como este padre grita en algún momento, Señor, ayuda a que mi fe crezca. Porque Dios sigue sanando, Dios sigue sanando corazones quebrantados, Dios sigue haciendo milagros, sigue teniendo el mismo poder. Dios no cambió. Los que dudamos somos nosotros. Dudamos acerca de lo que Él puede hacer. Y quiero que oremos ahora, podamos ver esta historia y quizás hoy podamos decir, Señor, necesito que mi fe crezca. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te doy tantas gracias por estas hermosas alabanzas, gracias por los chicos que se están preparando con tanto esmero, Padre, para poder llevar una adoración que sea digna para ti. Te pedimos, Padre Celestial, que los sigas bendiciendo, dándole sabiduría a su líder, Padre, para seguir ministrándonos, Padre, con tremendas palabras a través de cada adoración que hemos escuchado en esta noche. Pero ahora, Dios, disponemos nuestro corazón para que tú nos hables. Háblanos, Señor, y queremos escuchar tu palabra por medio de este hermoso libro que es la Biblia. Te dejamos en tus manos todo, Padre, y nos encomendamos a que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga entender qué queremos, qué debemos aprender en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos al versículo 14 para leer la historia. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo,
creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia al niño, ¿no?, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y con ayuno. Y acá tenemos una historia increíble de fe, ¿no? Vemos que hay una discusión en el valle. ¿Recuerda la semana pasada donde nos quedamos? ¿Qué sucedió? A ver, ¿quién me ayuda a recordar? En los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que estudiamos? La transfiguración. Estaban, sí, en la montaña. Y Jesús le permitió ver a Jacobo, a Pedro y a Juan una pequeña de su gloria, una pequeña parte de su gloria. Vislumbró Jesús lo que es el cielo y con él vinieron, ¿quién cosa? Elías y Moisés. Después de estar en ese momento, al descender de la montaña, según el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 37, nos dice: al otro día, inmediatamente, no hay un tiempo de distancia entre un evento y el otro. Al otro día, al amanecer, cuando descienden de la montaña, se encuentran ¿con quién? Con los otros 9 que se habían quedado abajo esperando a Jesús que vuelva, en alguna parte ahí de lo que es Capernaum. Entonces, cuando Jesús viene, las personas que están alrededor no se dan cuenta que Él se está acercando a ellos. Y ahí, cuando Jesús llega hacia ellos, podemos recordar lo que Pedro dijo en algún momento cuando estaba en la transfiguración en el monte. Dijo: bueno es estar aquí. Pedro no quería salir de eso que estaba vislumbrado, lo que había visto, porque eso reflejaba lo que iba a ser el cielo. Estaba Elías, estaba Moisés. ¿Por qué quiero volver abajo? Si abajo está el demonio, abajo está Satanás, abajo está todo lo que es el conflicto del mundo, impulsado por él. Por eso Pedro quería quedarse ahí, porque sabía que abajo están los problemas que enfrentamos todos los días en la vida. Y en ese problema, y en ese valle, podemos ver lo peor de Satanás, tratando de destruir la vida de este muchacho. ¿Vieron? Allá en el valle estaba el cielo, allá abajo estaba Satanás trabajando y moviendo personas para poder desprestigiar el nombre de Jesús, como los escriba que ahora vamos a ver. Entonces, esto nos hace recordar, ¿no?, cuando Moisés, cuando sube a recibir la ley, está 40 días delante de la presencia del Señor, y cuando Él desciende dice que muchos vieron como si fuese, ¿qué cosa? La gloria, se maravillaban porque Moisés desprendía la gloria que Dios transmitió a él. La diferencia acá es que Jesús no tiene una gloria prestada, es su gloria, que todos pudieron ver. Lo increíble acá no es que haya mostrado su gloria, sino que su humanidad veló la gloria del Señor. Y cuando descendió Moisés, ¿con qué se encontró? Con un pueblo rebelde que se había inundado ¿en qué? En el pecado. ¿Ves? Era conflicto. Y ahí vino el juicio de Dios. Y nosotros vivimos en un mundo de conflicto. Vivimos en un mundo donde Satanás está activo, donde Satanás tiene una misión: destruir tu vida, destruir la mía. Jesucristo dijo que Satanás tiene 3 cosas que quiere hacer. ¿Se acuerdan cuáles son? Matar, robar y destruir. Él viene por ti y sobre todo viene por tus hijos. Por eso, como padre, nosotros tenemos que orar y velar todo el tiempo por ellos y disciplinarlos y criarlos siempre en el amor de Dios, porque sabemos que Satanás de alguna manera los va a querer tentar para atraparlos y hacer que cometan errores en su vida. Entonces acá podemos ver el primer punto que anoté es: Jesús
se compadece de sus hijos en su necesidad. Se va a compadecer Jesús de su discípulo porque están siendo confrontados, avergonzados por los escribas, y se va a compadecer de este padre, ¿sí? Jesús se compadece de sus hijos en su necesidad. El versículo 14 al 19. Leíamos ahí, ¿no? Los discípulos están enfrentados, en el versículo 14, con los escribas. ¿Cuál es la razón de esta discusión que ellos están atravesando? Dice, enseguida cuando Jesús los ve disputando, viéndole las personas se asombró y corriendo a él le saludaron. Las personas estaban en esa discusión acalorada que estaba ahí, y al ver que Jesús se está acercando, todos van hacia él, hacia Jesús, ¿no? Y en ese momento hay algunos comentaristas que dicen que las personas se maravillaron porque Jesús todavía traía algo de su gloria. Entonces las personas asombradas fueron detrás de él. En lo personal yo no creo que sea así, porque si leemos los versículos anteriores, Jesús dijo que nadie debía enterarse todavía de lo que había sucedido ahí, sino hasta el día que él resucite. Sino que la gente sabía que Jesús en algún momento iba a venir y estaban todos expectantes porque estaban los 9 ahí, y vino hacia ellos, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Vamos detrás de Jesús, porque la multitud, si bien seguían a Jesús con una actitud equivocada o con una actitud incorrecta, pensando en malo que ellos necesitaban, en quién era Jesús, siempre se agolpaban alrededor de él, y lo vimos en todos estos capítulos anteriores que hemos estudiado. Entonces, ¿cuál fue la razón de la discusión? En el versículo 16, él pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. En esa discusión Jesús hace una pregunta, ¿no? ¿De qué están discutiendo ustedes? ¿O por qué se están peleando entre ustedes? Y los escribas, quienes estaban discutiendo con los discípulos, no dicen nada. Los discípulos, los 9 discípulos, no dicen nada. Me imagino Pedro ahí atrás, ¿no? Con Jesús, porque esta vez él no tiene nada que ver en este problema. Esta vez él está ajeno a este problema, él baja de la montaña. Así que no le podemos decir nada a Pedro, decir, Pedro metió la pata. En este caso fueron los otros 9 que estaban haciendo algo que no debían hacer, o no hicieron lo que debían hacer al sacar a este demonio, por lo cual el demonio no pudo salir. Y lo vamos a mirar más adelante. Entonces podemos ver en primer lugar la desesperación de un padre que tiene un hijo endemoniado, ¿sí? Un hijo único endemoniado. El hombre se dirige a Jesús de una forma respetuosa, va hacia él diciéndole, Maestro. Mirá lo que dice Mateo acerca de este mismo evento, en cómo lo va a describir esta expresión. Mateo 17, 14 al 15. Mateo 17, 14 al 15, cuando este hombre va a buscar a Jesús. Mateo 17, 14 al 15, dice, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático. Y podemos saber que acá en Mateo la misma historia describe que Marco dice, agrega que se arrodilló, o sea, se postró delante de Jesús de una forma respetuosa, y usa un nombre como un título del Señor como Señor, ¿sí? O sea, lo reconoce como autoridad a Jesús. Lo ruega con el título, Señor, ten misericordia de mi hijo. Y en Lucas, ¿por qué es tan grave lo que está sucediendo acá? Lucas 9:38 va a decir algo más acerca de este hombre, acerca de su hijo. Lucas capítulo 9, versículo 38. Dice, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. El único hijo. Ve, no solo él se presenta de una forma respetuosa ante Jesús, se arrodilla y lo reconoce como Señor, clama misericordia por su hijo. Lucas nos dice que era su único hijo, el único que tenía. De manera que esto era gravísimo lo que estaba atravesando este padre. El dolor, la desesperación de este hombre era tremenda, y los discípulos no pudieron hacer nada. Los discípulos no pudieron hacer nada.
ante este sufrimiento de este padre, lo cual ellos acudieron a los discípulos. Y fíjate que el versículo termina diciendo, vamos Marco otra vez, que el espíritu que tiene este muchacho es un espíritu mudo. ¿Qué quiere decir eso? Para los exorcistas judíos de la época, este era un demonio difícil de sacar. Esto es porque ellos creían que debías de saber el nombre del demonio antes de lo que lo pudieras echar. Y si un demonio hacía que alguien fuera mudo, nunca sabrías cuál era el nombre de ese demonio, por lo tanto no podías sacarlo. Ahora, este tipo de demonio, los exorcistas judíos podían haberlo hecho. ¿Pero por qué no lo sacaron ellos? No estaba Jesús, los discípulos estaban desacreditando los escribas estaban desacreditando a los discípulos y estaban buscando algo con qué poder acusar a Jesús. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Sabe por qué no lo hicieron? Porque no era su interés el dolor del Padre. El interés de ellos era buscar algo, una excusa para poder condenar a Jesús. Estaban buscando algo con qué agarrarle. Vieron que habían tramado en los 2 capítulos anteriores que estudiamos, que se unieron los fariseos y los saduceos y el rey se confabularon que llegó la hora de matarle. Se habían ido en contra de él. Ellos no estaban buscando el bien de las personas. Ellos querían buscar algo para poder impedir el plan de Dios. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Satanás. Tratando de que Jesús no cumpla su propósito de ir a la cruz. El versículo 18, el padre va a describir la posesión demoníaca que sufría su hijo. Vamos a leer el versículo 18 ahora. 18. Y va a decir el padre, el cual, hablando de su hijo, donde quiera que le toma, le sacude. ¿Viste? El chico cuando era poseído era sacudido de un lugar a otro. De manera que si estaba en algún lugar alto, el padre tenía que estar atento ¿para qué? Para que su hijo no se lesione o no se lastimara. No solamente el espíritu lo sacudía, versículo 18 estamos, ¿sí? Y echa espumarajos, o sea, que el chico no solamente era sacudido por el demonio internamente, sino también tiraba espuma por la boca. Y agrega, sus dientes se crujían, hacía chillar con los dientes. ¿Vieron que hay personas que están así? A mí me molesta, me agarra así como algo, cuando escucho que chillan los dientes. Pero esto era como que se estaban rompiendo sus dientes internamente. De manera que era sacudido, que espuma salía por su boca y que sus dientes se estaban desangrando internamente. Y dice, y se iba el niño secando de a poco. O en otras palabras, su vida se iba diluyendo. Y lo más triste es que dice, fíjate cómo dice el versículo 18, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, ¿y qué? No pudieron. Les pedí a tus discípulos que hagan esto y ellos no pudieron. ¿Sabes que el demonio estaba despedazando al niño por dentro? Internamente y externamente. Podemos llegar a creer por los golpes que se daba que estaba todo herido, todo lastimado. Cuando el ataque al niño terminaba, el niño quedaba exhausto, es decir, se estaba consumiendo físicamente y se iba debilitando poco a poco. Pero él dice en este texto del versículo 18, los traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada por mi niño. Y esa era la razón de la discusión. ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué quizás trajo este hombre a los discípulos? Fíjate que en Marcos 6:7, él habrá escuchado que los discípulos habían recibido autoridad para expulsar a los demonios. ¿Vieron cuando vuelven a Jesús? Hasta los demonios nos obedecen. Hasta los demonios nos hacen caso. Les pedimos que dejen los cuerpos y los demonios salen huyendo. Pero en este caso, ellos no pudieron hacer nada. En este caso, ellos estaban confiados en sí mismos y no pudieron. Estaban mirando sus fuerzas,
y no pudieron. Estaban mirando sus capacidades y no pudieron. Estaban tratando de hacer como lo habían hecho antes, pero sin buscar a Jesús. De manera que Jesús no estaba en la oración de ellos para que el Espíritu salga, que es lo que vamos a ver un poquito más abajo. Algunos demonios, según Efesios 12, podrían ser más fuertes o terribles que otros, ¿sí? Y en Efesios 12 nos describe demonios de diferentes rangos y oficios. Este era un demonio poderoso, un demonio muy poderoso. Y nosotros tenemos que recordar eso, hermanos. Hay muchos demonios, muchos ángeles caídos, y algunos son más poderosos que otros. Y este niño, este muchacho y este padre veía todos los días que este demonio no era un demonio normal. No era el demonio que tenía aquel de Gadara, aquel que dormía entre los muertos. Este era un demonio que despedazaba poco a poco y debilitaba a este chico. De manera que los discípulos tendrían que haber considerado orar. No solamente dile, en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Debían dedicarlo tiempo a ayunar. Pero la palabra, y Jesús lo va a decir más abajo, en los últimos versículos, la razón por la que ellos no pudieron hacerlo. El Padre trajo a su Hijo a los discípulos de Jesús y ellos no pudieron hacer nada. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que les pasa a muchos cristianos hoy en día. Las personas acuden a ellos y ellos no pueden hacer nada por las necesidades espirituales. Y muchas veces te preguntarás, ¿por qué personas vienen a mí y yo trato de ayudarlos con la palabra de Dios y no puedo hacer nada por esas personas? Por tu poca fe, por tu poca oración o por mi poca dependencia de Dios en querer ayudar a tal persona. Así como los discípulos no pudieron hacer nada por este muchacho o por este padre, muchas veces nosotros tampoco podemos hacer nada por aquellos que necesitan, no porque no podamos, porque el poder está en Dios, sino porque no creemos que Dios lo puede hacer. Y miramos las fuerzas, nuestras limitaciones, y no lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. El cristiano tiene que ser capaz de ayudar a otros, a todos aquellos que se encuentran en una condición parecida a la de aquel joven controlado por el mal, presentándoles al Salvador y que sea Jesús quien pone en orden sus vidas al traerles a una relación personal con Dios. Yo debo tener ese corazón que está siendo guiado por Dios, esa confianza, esa fe de que Dios me puede utilizar a mí para poder ayudar a esa persona que no conoce de Dios y traérselo a los pies de Jesús. Y que sea Jesús que lo vuelva a la comunión con Él, no tú. Porque cuando vos y yo queremos convencer a nadie, no. Hay frustración, hay miedo, hay enojo, porque vemos que intentamos y la persona no cambia. Quizás hace falta más dependencia de Dios que de ti. Los discípulos trataron de liberar al hijo de este hombre, pero no pudieron. Así como los discípulos no pudieron ayudar a este niño, nosotros muchas veces tampoco podemos ayudar a llevar a las personas a Cristo. Esta fue la razón, este fue el motivo que inició la discusión con los escribas. Los escribas buscaban cualquier situación para desacreditar el testimonio de Jesús. Sus discípulos les dieron una oportunidad a los enemigos del Señor. Criticar a los discípulos significaba, ¿sabes qué? Criticar a Jesús mismo. Y mientras iba pensando en esto, y agarraba y pensaba, no, qué fácil que es criticar. ¿Y cuántas personas solo buscan criticar? ¿Por qué esto era peligroso? Porque el Padre había empezado a dudar del poder de Jesús. La fe de este padre se iba debilitando y perdía toda esperanza de sanidad para su hijo. El padre, al ver las dudas, al ver lo que ellos no pudieran hacer, empezaban a dudar de Jesús. Empezaba a creer que Jesús no lo iba a hacer. Por eso puse como título, Jesús tiene compasión. Jesús provee compasión. No solo acude a ayudar a estos discípulos incrédulos, sino también a este padre
que estaba sufriendo y estaba su hijo debilitándose. El padre estaba perdiendo la esperanza. El padre conocía cuánto Jesús había ayudado y sanado cuando clamaron misericordia a él. La incapacidad de los discípulos en clamar en el nombre del Señor para que salga el demonio del joven sin resultado podría hacer pesar al padre, que este también sería un caso, resultara imposible para el Señor Jesucristo. Y esta falta de poder de los discípulos afectaba la credibilidad de Jesús. ¿Qué dice Romanos 1:16? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y los discípulos, al no hacer este milagro que se les fue delegado y Dios les dio autoridad, estaban mostrando de alguna manera que Dios no tenía poder. Y si ellos no lo podían hacer, el Padre capaz pensaba, quizás también Jesús no lo podía hacer. Y el problema acá tiene que ver con Dios puede o no puede, es lo que vamos a ver en el segundo punto. Porque esa es la pregunta que le va a hacer el Padre. Si tú puedes, le va a decir. ¿Cómo que si yo puedo? Va a decir Jesús. ¿Qué? Dice. ¿Ves? Y a veces, cuando nuestra vida cristiana no cambia, hacemos dudar a otros de que el poder del Evangelio realmente es poderoso. ¿Por qué? Porque mi vida sigue igual. Digo creer en Jesús y sigo viviendo como en el mundo. De manera que las personas buscan una excusa para criticar a Jesús y si mi testimonio no es bueno, yo estoy haciendo que critiquen a Jesús y quizás las personas no vengan a Cristo. ¿Por qué? Porque dudan del poder del Evangelio. Porque el poder del Evangelio es lo que transforma una vida. Yo debo creer que el Evangelio es poderoso. Por lo cual no debo dudar en ir y compartir el Evangelio, no en mi fuerza, sino en oración, en dependencia de Dios para que esa persona, ese familiar, ese amigo que vos tenés pueda cambiar, pueda ser transformado por Dios, porque el Evangelio es poder, Dios tiene poder y su poder no se ha terminado. Y a veces dudamos de su poder. Tenemos miedo muchas veces de creer que lo pueda hacer. Mirá lo que dice Romanos 8:32, un versículo que escribí para hablar sobre cómo Dios nos ama y cómo Dios nos cuida. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, presten atención a esto, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Está ahí el versículo? ¿Vieron ahí? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y es tremendo. Si Dios no escatimó entregar a su Hijo para que vos y yo un día podamos tener la oportunidad de ser perdonados y que nuestros pecados sean perdonados por la obra preciosa de Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y Él es poderoso. Si estás triste, ¿cómo no te va a dar alegría? Si estás pasando una enfermedad que te causa dolor y sufrimiento, ¿cómo no te va a dar el poder para soportarla? Si perdiste a alguien que amás y le tocó partir, ¿cómo no te va a dar el poder para soportar el dolor de la pérdida? ¿Ves? Y cuando yo pienso en eso, hay una promesa acá. El problema es no conocer las promesas de Dios. Promesas que tengan que ver conmigo. Si me falta trabajo, ¿cómo Dios no se va a preocupar de que yo no tenga trabajo? Si Él me ama, soy su hijo. El problema no es de Dios o de su poder. El problema es de mi fe. Quizás me va en una temporada bien y estoy contento, pero luego dejo de depender de Él. Esa es la vida cristiana de muchos. Tengo fe que Dios puede hacer. Dios, vengo delante de ti y quiero echar mi carga porque estoy estresado. ¿Vas a orar así? Yo sí. Salgo de orar y sigo con la cara estresada. ¿Cómo no me va a dar todas las cosas? Él dice, echa sobre mí tu carga
y yo la voy a llevar. El problema es que creo que Él lo puede hacer, pero realmente no tengo fe, tengo dudas en mi corazón de que realmente puede llevar mi carga. Entonces cuando vuelvo, ¿qué sigo? Estresado, desanimado, triste, desmotivado. Y vos orás y no te das cuenta que tenés un problema en tu fe. Pero no lo podés ver, porque muchas veces te crees más fuerte de lo que sos. Muchas veces me creo más fuerte de lo que soy. Este padre tuvo que decir, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Por eso es necesario entender que Dios es un Padre, es un Señor compasivo. Él tiene compasión de ti. Él sabe lo que vivís, lo que sufrís, lo que te pasa. Él sabe de tu soledad. El otro día me decía un hermano que estaba sirviendo ¿dónde era que? De Perú. Me siento muy solo, Miguel. Le digo, ¿cómo puedes estar solo? Yo estoy en una gran ciudad y muchas veces me siento muy solo, pero de pronto miro al cielo y me acuerdo, no estoy solo. Está el Señor conmigo. Y le digo, ¿vos creés? ¿Tenés fe de que Jesús está contigo? La verdad que sí, pero a veces dudo de que está. Y es un hombre de Dios que predica la palabra. Porque hay momentos donde creemos que está y otro momento dudamos de que va a estar. Hay momentos donde sentimos que es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiere por medio de mí, pero otras veces dudamos que lo va a hacer. En el mismo instante que oramos, dudamos. El problema no está en el poder de Dios o que si Dios perdió poder. El problema está en mi incredulidad, en mi falta de fe. Por eso me encanta cuando leo estas palabras de Pablo en Romanos 8:32, porque Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¡Wow! Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no me va a dar lo que necesito? Lo que me hace falta. La fortaleza para enfrentar el día a día las cosas que me desafío. ¿Cómo no me la va a dar? Y eso te tiene que animar, hermano. Jesús es un Dios compasivo. En segundo lugar, Jesús nos trae esperanza. Trae esperanza a nuestras vidas. Fíjate lo que dice el versículo 20. Entonces, versículo 20, después vamos a leer el versículo 19. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Jesús trae esperanza. No solamente es compasivo, sino también trae esperanza. Trajo esperanza a un padre que estaba desesperado porque su único hijo estaba por morir. ¿Qué quiere decir el versículo que leímos cuando habla sobre generación incrédula? Jesús se puede referir a los escribas contendientes que están discutiendo con los discípulos, al padre desesperado que dudaba de que Jesús podía hacerlo, o a los discípulos que no tuvieron éxito por su falta de fe. Podría decirse en ambos casos que Jesús habla genéricamente en ese lugar. En el versículo 20, cuando Jesús se acercó, el demonio dentro del niño sabía que su tiempo se estaba corto. Entonces él quería hacer el mayor daño posible antes de abandonar
al niño. Mirá lo que dice el versículo 20, y quiero que lo leamos una vez más, juntos. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajo. Jesús, y vos ves ahí que no lo quería dejar, no lo quería abandonar. Ve a Jesús y se tira al piso. El versículo 21 al 22 le pregunta si tú puedes hacer algo a Jesús. ¿Sabes qué? El demonio no lo quería dejar porque sabía que lo iba a abandonar y al cuerpo, pero no se quería ir sin hacer el daño más posible en la vida de este muchacho. Sabía que había llegado su hora, estaba Jesús delante de él. No lo quería dejar, pero lo iba a tener que dejar. Pero antes de dejarlo, mirá la descripción que hace. No lo quería abandonar. Escuchen, hermanos. El diablo quiere a tu hijo, a tu hija. El diablo lo quiere destruir. Y va a hacer que tu hijo, mi hija, tomen malas decisiones para destruir sus vidas. Y a veces estamos tan distraídos. Y no nos damos cuenta que la Biblia dice que Él está como un león rugiente buscando a quién. A quién devorar. Y quizás sea mi hijito, quizás sea tu hijita. Él los quiere destruir. Él no tiene misericordia, Él no tiene piedad. Mira lo que está haciendo en este muchacho que nos ilustra. No lo quiere soltar. Lo quiere tener atrapado en esa red que lo entendió de chico. Quiere ver que el padre sufre de dolor, que la madre sufra de dolor y que ese dolor lo lleve a ir a destruir su matrimonio. Nosotros tenemos que orar, tenemos que velar, porque el diablo no tiene misericordia. El diablo tiene un propósito bien claro, destruir la vida de nuestros hijos, destruir la vida de la familia. Por eso esto no es un tiempo para estar distraídos o en otra cosa, sino estar concentrados y pensar lo que realmente está sucediendo con nuestros hijos. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Qué escuchan nuestros hijos cuando están en los auriculares? ¿Qué ven nuestros hijos en la tele? ¿Por dónde el enemigo los está atacando? Y muchas veces estamos distraídos, no prestamos atención. ¿Ves? Y después nos damos cuenta cuando un niño queda embarazado a los 15 años, una niña, o un chico que empieza a robar a los 16 años. ¿Cómo llegó a eso? ¿Dónde estuviste como papá y como mamá? Siendo cristianos. Pero no. Nosotros creemos que el diablo a nosotros no nos va a tocar porque yo soy el pastor Miguel, ¿viste? Y sabes que el diablo quiere a mi hijo. Y todos los días yo me levanto de rodillas porque tengo miedo que le ponga una trampa. Y yo no puedo dejar de orar a él, no tengo tiempo para no orar por él. No hay nada más importante que lo que él sufre. Hoy estábamos en la mesa comiendo, ¿no? Y viene, y yo le digo, ¿qué pasa, Benji? Le digo, estábamos ahí, ¿no? Le digo, ¿qué pasa, hijito? Le digo, me dice él, y ella me dice, estaba jugando un juego que hace 3 meses estaba construyendo, y en un instante el juego se le perdió. Y quizás en este momento, por la presión, la distracción, la misión, la responsabilidad de la iglesia, le hubiese dicho apurado, ya está, eso es una pavada. No, mi amor. Pero en ese momento lo miré, estaba triste. 3 meses perdí papá, 3 meses. Lo miré, le dije, vas a hacerlo otra vez, tú eres inteligente. Lo siento mucho, papi, le digo. Si es importante para vos, es importante para mí. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros hijos sufren, aunque sea quizá para nosotros algo tonto, para ellos es importante. Para ellos es un sacrificio, para ellos es el esfuerzo. Y por medio de esa frustración, decepción, que yo no pueda llegar a entender cómo papá o cómo mamá, mi hijo o mi hija puede tomar malas decisiones. Y sin darnos cuenta lo podemos empujar nosotros a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque el pastor está enfocado en el reino de Dios. Porque el pastor está enfocado en ayudar a la gente. Porque el pastor está enfocado en predicar su palabra. Pero no está enfocado en mirar a sus hijos, a sus hijas.
Y yo veo muchos misioneros y muchos pastores que sus hijos son más inconversos que los hijos de los inconversos. ¿Y sabes por qué es eso? Por la ausencia del papá en la vida de sus hijos. Y si yo no estoy presente en la vida de mis hijos y de mis hijas, ¿qué es lo que hace Satanás? Él dice, acá estoy. Y tengo compinches que van a venir a destruir a tu nena, a tu nene, a mi nene. No es tiempo para distraerse como padres. El diablo quiere a nuestros hijos y no los va a soltar hasta lograr hacer lo que él quiere. ¿Cuántos niños? Mira qué jóvenes hermosas tenemos acá. El diablo los quiere a ellos. Por eso debemos orar, debemos velar, debemos confiar en el poder de Dios, que Dios puede ayudarlos. Jesús trae esperanza. Versículo 21 dice, el versículo 21-22 dice, pero si puedes hacer algo, es la pregunta, ¿no? del padre. El padre parecía no tener seguridad de que Jesús podría hacer todo lo que él quisiese, pero el sí no era en cuanto a lo que Jesús podía hacer. El sí era en cuanto a la fe del hombre. Así que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se trata de lo que yo pueda hacer o no hacer. Se trata de que tú creas lo que yo pueda hacer. Y todo le es posible al que cree. El padre estaba dudando de lo que Jesús podría hacer, porque vio que los discípulos dudaron. Y qué hermoso no es nosotros fortalecer nuestra fe, para que cuando nuestros hijos vean que nuestra fe es fuerte, a pesar de las circunstancias, ellos es el mejor discipulado que le podamos dar a nuestros hijos. Es vernos fuertes, unidos, luchando por agradar al Señor. Si tú crees, al que cree todo le es posible. ¿Qué es lo que estás pidiéndole a Dios con tanta ansiedad, con tanta desesperación? Y hay muchos que se cansan de orar por aquello que quieren lograr en la vida. Y no logran tener lo que quieren, no porque Dios no pueda, sino porque están agotados, están cansados, no tienen fuerza. Pero si solamente pudiésemos creer, Él puede hacer lo imposible en tu vida. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿La salvación de un hijo? ¿De un hermano? ¿La sanidad de alguien que está enfermo? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué es lo que quieres que haga Dios? Dios es todopoderoso. Su poder no ha cambiado. Sigue siendo. Quizás tengas que mirar hacia adentro de tu corazón. ¿Realmente tengo fe? O termino de orar y empiezo a dudar. Lo que era el problema del padre. Oraba pero dudando. Fue a Jesús pero dudando. Anoche hablábamos con Jenny cuando le compartía este punto y le digo, ¿sabes qué? Muchas veces yo voy a orar para echar mi ansiedad. Pero luego salgo y la ansiedad me la llevo. No entiendo porque ¿cómo se hace? Y ahí me doy cuenta que voy, pero no con la fe suficiente. Porque ¿qué dice en 1 de Pedro? Echando vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado. ¿Tengo fe que Él tiene cuidado? ¿Tengo fe que Él la puede cargar? ¿Ves? Quizá el problema no está en que Él la puede cargar o en que Él la puede llevar. Quizá el problema está en nuestra fe de que Él lo pueda hacer. Entonces, mirá lo que dijo el hombre al terminar. Entonces, el hombre creía en el poder de Jesús para liberar al muchacho, pero él también reconocía sus dudas. Él reconoció, con lágrimas y con el corazón partido, clamó a Jesús y dijo, creo. Creo. No solamente dijo creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque mi fe es muy débil, pero tú lo puedes hacer. Tú puedes aumentar mi fe. ¿Ves? Mira lo que dijo, antes de leerte una frase, decir ayuda a mi incredulidad es algo que únicamente un hombre puede decir por fe. Porque muchas veces no nos damos cuenta que somos incrédulos. Pero cuando lo podemos reconocer y tenemos fe de esa incredulidad, decimos, Dios, ayúdame como a este hombre a no ser tan incrédulo, a creer
que todo es posible en tus manos. Y aceptar lo que tú dices sí y lo que tú dices no, cuando tú me estás demostrando a través de tu palabra tu voluntad. De eso se trata. Mirá lo que dijo Spurgeon acerca de esto. Mientras los hombres no tengan fe, estos son inconscientes de su incredulidad. Pero tan pronto como tienen poca fe, entonces ellos empiezan a tener conciencia de la grandeza de la incredulidad. De manera que cuando yo tengo la fe para confesar, admitir que en ciertas circunstancias en mi vida tengo poca fe, es ahí donde Dios la aumenta. Porque me estoy humillando delante de Él. Le estoy reconociendo algo que no quiero que otro vea. Y hermano, yo he estado así. Yo he estado sufriendo, orando y dudando a la misma vez. Hasta que mi corazón decía, Dios, ayúdame a quitar esta duda. Pero verlo es tener fe. No verlo es mentirte. ¿Se entiende lo que quiero decir? No verlo es ser demasiado orgulloso y decir, ¡wow, qué fe que tengo! Digo que los montes se mueven y se mueven. Pero no puedo ver a alguien llevar a los pies de Cristo. Los discípulos en ningún momento le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y qué importante es poder orar así, Señor. Y quizás todos juntos, Jesús trae esperanza. Trae esperanza para el Padre, trae esperanza para los discípulos y trae esperanza para ti en esta noche. ¿Por quién estás orando? Al que cree todo le es posible. Y por último, Jesús es suficiente. Él es todo. Entonces, versículos 25 y 27 dicen, y cuando Jesús vio a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Al soltar el espíritu, el muchacho parecía que estuviese como muerto. Y de hecho los otros evangelistas dicen algo parecido. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó. ¿Y qué pasó? Se levantó. ¿Viste? El espíritu no lo quería soltar. El espíritu se resistía a dejarlo ir al chico. Jesús no tuvo ninguna dificultad para lidiar con el demonio, aun cuando el demonio realizó la demostración final de su terrible fuerza. Lo tiró al piso, no lo quería largar. El demonio sabía que debía de salir por la orden de Jesús. El demonio quiso dañar al muchacho todo lo que le fuera posible antes de salir de él. Su muerte no fue permanente. Y en los últimos versículos nos habla sobre la razón por qué los discípulos no tuvieron éxito. ¿Viste? Cuando él entró en casa, después de que sucedió todo, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Anteriormente sí pudimos, ¿por qué no ahora? ¿Qué pasó? No entendemos. No lograban entender todavía. Y vos sabés que la vida de los discípulos es un reflejo de nuestra vida. ¿Sí? Por eso cuando mires a Pedro, no lo juzgues a Pedro. ¿Sí? Porque muchas veces somos como él o como los otros 9, que oramos y dudamos. Que queremos conseguir cosas con nuestra fuerza, pero no con las de Dios. Que condicionamos a Dios cuando queremos hacer algo. Sus vidas son un reflejo para que nosotros nos podamos ver y aprender como ellos aprendieron. Y el versículo 29 termina diciendo, Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Era muy sencillo. Jesús reveló la razón de la debilidad de estos muchachos, era debido a la falta de oración y de ayuno. No estaban orando por lo que estaban sucediendo. Era un espíritu diferente, más poderoso.
Debían estar orando y velando y confiando en el poder de Cristo, no en su poder de ellos, no en su fuerza, no en su capacidad, no en su intelectualidad. Hay momentos donde las cosas suceden y hay otros momentos que tenés que darte cuenta que demanda más oración. Y ellos no, ellos fueron y fueron avergonzados, los escribas empezaron a criticar a Jesús y estaban siendo criticados en nombre de Jesús al criticar a los discípulos. ¿Ve? Nuestra falta de fe puede llevar a otros a dudar del Dios que creemos. Porque como dijimos hace rato, si el Evangelio es poder y el poder del Evangelio puede cambiar vida y mi vida no cambia, entonces quizás mis amigos, mis amigas, mis hermanos van a dudar de ese poder. Vos hablas del poder, mirá cómo es tu vida. Vos hablas del poder, pero mirá cómo reaccionás. Vos hablas del poder, pero mirá cómo es tu vocabulario. ¿Ves? Entonces, es impresionante cuando nosotros podemos ser sinceros e ir a Jesús y decir, Dios, yo no puedo. Entonces, ¿ahí qué hago? En mi debilidad, busco a Dios en oración. Sea cualquier cosa lo que te esté pasando. Sea una enfermedad, sea la pérdida de algo, sea la falta de trabajo, lo que sea. Dios, yo tengo miedo, estoy dudando. Dudo, tengo miedo. Eso es tener fe. Porque sos sincero con Dios. Y vas a Dios en oración y el Dios que te escucha, ¿qué va a hacer? Va a traer paz a tu vida. Va a quitar tu ansiedad. Quizás no mueve el problema, pero trae una paz, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. El profeta Isaías dice, ¿cómo es? Ayúdame. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti espera porque en ti ha confiado. Esa paz no viene de la nada, esa paz viene a través de una oración permanente, existente, delante de Dios. No es oro un ratito y me voy. Es me pongo de rodillas y hasta que no sienta su paz, su presencia y que mi corazón no se quebrante ante Él, no me levanto. Eso es orar. Lo que estamos aprendiendo los miércoles, depender de Dios en oración. Y a ellos les faltaba oración. O sea, estaban dependiendo de ellos mismos. No es que la oración y ayuno nos haga más dignos para sacar los demonios, pensando en este texto. Es que la oración y el ayuno nos acerca más al corazón de Dios. Y esto nos pone más en forma con su poder. Estos son una expresión de nuestra total dependencia de Él. Cuando yo voy a decirle, Dios, yo no puedo, estoy demostrando humildad. Yo no puedo, pero tú sí todo puedes. Para ti no hay nada imposible. Es una dependencia total. Una gran parte del cristianismo actual es débil para actuar en circunstancias extremas por la escasa importancia que se le da a la oración. La oración tiene que ser el vehículo de nuestra vida, es el aire que respiramos. Wisberg dice así, la autoridad que Jesús les había dado era efectiva solamente si era ejercida por fe. Por la fe debe ser cultivada por medio de la disciplina y devoción espiritual. Es ahí donde tú tienes una disciplina de estar dependiente total de Dios, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Quizás el problema, como te dije 2 o 3 veces, no cambia, pero lo que cambia es algo más importante, es la actitud de tu corazón como enfrentas el problema. Y eso no tiene precio. Porque tu corazón se llena de paz aún si el problema es muy grande. Es la paz de Dios. Siempre recuerdo cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Quién influencia el mundo? Satanás. Y Satanás utiliza demonios para atormentarnos. Pero Jesús nos da una paz diferente. ¿Por qué no ir a esa paz? Por eso Jesús es suficiente. No solamente es esperanza, no solamente tiene compasión de lo que a mí me pasa, sino que es suficiente para todo lo que necesitamos. Esta dependencia total hacia Dios es el remedio de muchos problemas espirituales. El estar decisionado de ti mismo es el haber confiado en ti mismo. Y muchas veces nosotros mismos, por no
confianza en nosotros mismos hace que nos decepcionemos de nosotros mismos. Ahí debemos ir a Dios. Ahí donde tenemos fe. Por eso en esta noche te quiero animar con las palabras que Jesús les dijo. Al que cree, todo le es posible. No se trata de Él. Se trata de las dudas que hay en nuestro corazón de lo que Él puede hacer. Y si Dios prometió algo, no dudes que lo puede hacer. Busca esas promesas que son para ti. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios que son para nosotros? ¿Cuántas promesas tenemos que nos puede animar cada día si conocemos una de ellas? El problema es que no las buscamos. Y si no las buscamos, la tristeza se va a inundar en nuestro corazón. Así que, hermanos, ánimo. Dios tiene compasión de sus hijos. No escatimó a su propio hijo. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tanto anhelas? Quizá no se trata tanto de lo que Él puede hacer, sino de las dudas que hay en tu corazón. Quiero animarte en esta noche. Dale tu corazón a Él. Señor, acá estoy. Estoy así, tengo miedo a esto, tengo que tomar decisiones, no sé cómo hacerlas, tengo dudas, pero yo creo que tú me vas a dar esa paz que necesito para tomar esas decisiones. Estoy enfermo, Dios, no sé si me vas a sanar o no, pero tengo fe que lo puedes hacer. Creo que es todo posible para ti. Pero si tú no quieres, dame la fortaleza para poder llevar esta enfermedad o una pérdida, o la pérdida de un trabajo, o lo que sea. Si Dios está en medio de todo eso, ¿qué? Es lo que nos anima, es lo que nos fortalece y es la que nos lleva, como dice la palabra de Dios, de triunfo en triunfo. La ausencia de